Nuestra posición doctrinal. Fundadores de la Alianza Cristiana y Misionera vinieron de diferentes trasfondos eclesiásticos y, por ende, sostenían una variedad de posiciones doctrinales. Sin embargo, todos tenían una fe bíblica, y estaban dedicados a cumplir la misma meta. Debido a esta variedad de posiciones doctrinales, sin duda, no se definieron al principio sobre una declaración de fe. Los escritos del Dr. Simpson, junto con dos de sus colegas, constituyen la instrucción doctrinal de la Alianza Cristiana y Misionera en sus primeros años. La oración de fe L. El primer libro doctrinal se tituló A Manual of Christian Doctrine, Manual de Doctrina Cristiana, por Frederick W. Farr, profesor del Instituto Misionero en Nueva York, que más tarde se conoció como Nyack Missionary Training Institute, Instituto de Preparación Misionera Nyack. Este libro fue un tratado sencillo de los temas teológicos principales tomados de los teólogos evangélicos populares del día. El libro contiene una combinación de teología bíblica y sistemática y refleja claramente los distintivos doctrinales de la Alianza, Cristo nuestro Salvador, Santificador, Sanador y Rey que viene. Otro texto teológico fue escrito por el Dr. George Partington, titulado Outline Studies in Christian Doctrine, Estudios de Doctrina Cristiana. Este libro todavía se encuentra en bibliotecas de iglesias aliancistas y de los colegios de la Alianza. En 1927 apareció otro libro doctrinal de la Alianza. El desorden teológico en Norteamérica impulsó a la Junta de Directores a publicar un tratado doctrinal breve, titulado El mensaje de la Alianza Cristiana y Misionera, escrito por Walter M. Turnbull y C. H. Chrisman. La mayor parte del libro hace énfasis en el Evangelio cuádruple, pero el capítulo inicial trata la posición de la Alianza Cristiana y Misionera sobre los temas doctrinales principales. En el año 1965 el Concilio General acordó formular una declaración de fe formal para la Alianza. El Concilio General quiere afirmar por escrito su posición, como cuerpo eclesiástico evangélico. Esta declaración de fe fue ratificada por el Concilio General el siguiente año. Durante la reorganización de la Alianza en la década de 1970, la declaración de fe fue constituida como parte de la Constitución y reglamentos de la Alianza Cristiana y Misionera. La declaración de fe de la Alianza contiene los siguientes temas: la doctrina de Dios y la Trinidad, doctrina de la deidad, encarnación, muerte y resurrección de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de las Escrituras, la doctrina del hombre, las doctrinas de la salvación, santificación, sanidad, doctrina de la Iglesia, la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio y la doctrina del segundo advenimiento de Cristo. En los siguientes párrafos el texto en letra bastardilla al principio de cada sección es la declaración doctrinal de la Alianza, tomada del manual. Sección A. Doctrina de Dios. Hay un Dios, uno quien es infinitamente perfecto, dos y existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3. 1 Deuteronomio 6, 4. 2 Mateo 5, 48. 3 Mateo 28, 19. Esta oración sencilla incluye todos los aspectos indispensables de la doctrina de Dios. Afirma el misterio de la Trinidad, que siendo Dios uno solo, sin embargo existe en tres personas. Las tres personas de la deidad son completamente iguales. Ha existido perennemente Dios en tres personas, aunque la revelación de este hecho se ha dado en las Escrituras en forma gradual. Dios es eternamente perfecto. Son perfectos todos sus atributos y características. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente e inmutable. El glorioso, invisible y eterno Dios de la Biblia es incomprensible. Lo que sabemos de la hermosura y perfección de su carácter, lo sabemos solo porque Él quiso revelarlo. Sección B. Doctrina de Cristo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. 4. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. 5. Murió en la cruz, el justo por los injustos,
6 como un sacrificio sustituidor. 7 y todos los que creen en él son justificados a base de su sangre derramada. 8 Él resucitó de los muertos, conforme a las Escrituras. 9 Está ahora sentado a la diestra de la majestad en las alturas, como nuestro gran sumo sacerdote. 10 Volverá otra vez para establecer su reino de rectitud y paz. 4 Filipenses 2, 6-11. 5 Lucas 1:36-38. 61 Pedro 3:18. 7 Hebreos 2, 9. 8 Romanos 5, 9. 9 Hechos 2:23-24. 10 Hebreos 8, 1. 11 Mateo 26, 64. En este artículo la Alianza afirma lo que se ha dicho en los grandes credos de la Iglesia cristiana, partiendo de la era posapostólica hasta hoy. La doctrina de Cristo es de vital importancia. La declaración de fe hace énfasis en el nacimiento virginal de Cristo, la unión perfecta de su naturaleza divina y su naturaleza humana. La encarnación de Jesucristo fue indispensable para el plan de redención. El mérito de su sangre derramada estriba en su vida inmaculada. Él fue el sacrificio perfecto. Lo restante del artículo afirma la resurrección de Cristo de entre los muertos, su ascensión al cielo, su ministerio sacerdotal actual y su segunda venida. Sección C. Doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina, 2 enviado para morar, guiar, enseñar y dar poder al creyente. 13 Y para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 4 12 Juan 14:15-18. 13 Juan 16:13. Hechos 1, 8. 14 Juan 16, 7-11. El Espíritu Santo es una persona. Las Escrituras ponen en claro que Él tiene facultad para tener comunión y comunicarse con el hombre. El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad y es igual y eterno con el Padre y con el Hijo. Se hace evidente el ministerio del Espíritu Santo a través de los siglos, pero especialmente en la edad de la Iglesia. Antes de su ascensión al cielo, Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría al Espíritu Santo para ministrar al corazón humano en forma directa. Juan 14:16-20, 15:26, 27, 16. 7-15 El Espíritu Santo dispensa a los creyentes las bendiciones de Cristo. Convence a los incrédulos de sus pecados, y enseña y guía a la Iglesia. El buen resultado de la obra del Evangelio depende enteramente de la capacitación, que viene del Espíritu Santo. Sección D. Doctrina de las Escrituras. El Antiguo y el Nuevo Testamento, sin error en su forma original, fueron inspirados verbalmente por Dios y son una completa revelación de su voluntad para la salvación de los hombres. Constituyen la única regla divina de la fe y la práctica cristiana. 15 152 Pedro 1:20-21. 2 Timoteo 3:15-16. Desde su fundación, la Alianza Cristiana y Misionera ha mantenido un concepto altísimo de las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios, y por lo tanto, es la máxima autoridad. La Escritura misma es la fuente de la doctrina de la inspiración. La palabra de Dios misma declara que es inerrable e infalible. Mediante su poder sobrenatural, el Espíritu Santo inspiró y supervisó la escritura de la palabra de Dios. Él guardó a los escritores humanos del error, inspirando las mismas palabras. Lo que no podían de otro modo saber estos escribas, les fue revelado por el Espíritu Santo. La Biblia se compone de hechos históricos y revelaciones de Dios que los hombres jamás hubieran descubierto por sus propios medios. A la vez, mientras el Espíritu Santo revelaba verbalmente la Biblia, Él no anuló el estilo característico de cada escritor. La declaración de fe afirma la confianza de la alianza en las Escrituras como fuente de toda sana doctrina. Los principios que exponen nos dan las normas para un sano juicio sobre nuestras prácticas y conducta. La Iglesia recibe de ella no solo sus enseñanzas sino también su misión, su orden y sus oficios.
Toda la metodología de la obra evangélica debe ceñirse a lo que la palabra de Dios establece. Sección E. Doctrina del hombre. El hombre fue creado originalmente a la imagen y semejanza de Dios. 1:6 Cayó por su desobediencia, y así incurrió en la muerte, tanto física como espiritual. Todos los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa. 17 Están separados de la vida de Dios y pueden ser salvos solo por medio de la obra expiatoria del Señor Jesucristo. 1:8 La porción de los impenitentes e incrédulos será existencia por siempre en tormento consciente. 19 La de los creyentes en Jesucristo será gozo y bendición eterna. 20 16 Génesis 1:27. 17 Romanos 3:23. 181 Corintios 15:20-23. 19 Apocalipsis 21:8. 20 Apocalipsis 21:1-4. En forma concisa, la alianza declara lo que cree que enseñan las Escrituras acerca de la raza humana. Fue creado a la imagen de Dios, por lo tanto, en su estado original, el hombre llevó la semejanza moral de Dios. Cuando pecaron nuestros primeros padres incurrieron en la condenación de Dios. La muerte llegó a ser la paga del pecado en la experiencia humana. La raza humana entera heredó la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Todos somos pecadores por naturaleza y por actos deliberados, y por lo tanto, debemos aceptar la provisión de Dios por el sacrificio de Cristo, para recibir el perdón de Dios. Cada persona es responsable delante de Dios, su Creador, quiera creerlo o no, y tendrá que comparecer indefectiblemente ante Dios en el juicio. El destino eterno del hombre está en las manos de su Creador. Dios es misericordioso y ha constituido a Jesucristo el Redentor de nuestra raza caída. Sección F. Doctrina de la salvación. La salvación ha sido provista por medio del Señor Jesucristo. Para todos los hombres, los que se arrepienten y creen en Él, nacen de nuevo por el Espíritu Santo, reciben el don de la vida eterna, y llegan a ser hijos de Dios. 21 Tito 3, 4-7 El amor de Dios hacia la humanidad le impulsó a dar a su Hijo en sacrificio para la salvación de todos los que se arrepienten y creen. La muerte de Cristo en el Calvario no tiene límite. Es para todo aquel que la reciba. 1 Timoteo 4:10. Juan 1:29. 1 Juan 2:2. El apóstol Pablo escribió las siguientes palabras acerca del deseo de Dios para la salvación de la humanidad. 1 Timoteo 2:3-4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo argumenta que la Iglesia debe orar por todos los hombres por cuanto es el deseo de Dios que todos se salven. Esta verdad promueve un evangelismo ferviente. Millones se han perdido y otros tantos se perderán por no haber oído el Evangelio o, habiendo oído, lo han rechazado. Sección G. Doctrina de la santificación. Es la voluntad de Dios que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo y enteramente santificado. 22 Que sea separado del pecado y del mundo, completamente dedicado a la voluntad de Dios, recibiendo así poder para la vida santa y el servicio eficaz. 23 Esto es tanto una crisis como también una experiencia progresiva realizada en la vida del creyente subsiguiente a su conversión. 24 221 Tesalonicenses 5:23. 23 Hechos 1:8. 24 Romanos 6:1-14. Después de explicar lo que creemos acerca de la salvación, en la sección F, esta declaración explica el significado, la magnitud y el resultado práctico de la santificación en la vida del creyente. La frase enteramente santificado implica una obra más profunda de Dios que recibir el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Esta experiencia de santificación por lo general toma lugar después de la regeneración, comenzando con una rendición consciente del creyente y un deseo de ser lleno del Espíritu Santo. La santificación requiere una consagración total de la persona, espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo es el agente de Cristo.
porque es la voluntad de Dios que todos los creyentes sean santos. El Espíritu Santo pone en el creyente un anhelo de vivir una vida santa. La crisis de la santificación toma lugar en el punto, cuando el creyente se da cuenta de su necesidad y se apropia la provisión de Cristo. Esto no sucede simultáneamente con la salvación, sino toma lugar después de la conversión cuando el individuo se da cuenta de su infidelidad, carnalidad y falta de poder espiritual. Al reconocer su propia debilidad e inhabilidad de vivir en obediencia total a Dios en su propio poder, el creyente está listo a recibir por fe la presencia santificadora de Cristo. El momento de rendición y apropiación que inicia el proceso de la santificación es lo que se entiende por la crisis. La experiencia de la crisis no es un fin en sí por la cual el creyente de repente es completamente santificado. Es el comienzo de un proceso hacia la madurez, que antes no era posible. Para más información acerca de la santificación, vea el capítulo 8, Cristo nuestro santificador. Sección H. Doctrina de la sanidad. Se hace provisión en la obra redentora del Señor Jesucristo para la sanidad del cuerpo mortal. 2.5. La oración por los enfermos y la unción con aceite se enseñan en las Escrituras y son privilegios para la Iglesia en la presente época. 2.6. 25. Mateo 8:16-17. 26. Santiago 5:13-16. La enfermedad entró en la experiencia humana como resultado de la caída del hombre en el pecado. Cristo conquistó el poder del pecado y sus consecuencias, incluyendo la enfermedad, cuando murió en la cruz. Isaías 53:4-5. La sanidad física fue parte del ministerio de Jesús mismo, y él impartió este ministerio a su iglesia también. Mateo 8:17. 10:1. Lucas 10:1-8. Creyentes individuales, la iglesia y sus ancianos son exhortados a orar por los enfermos. Cuando un creyente está enfermo, debe llamar a los ancianos de la iglesia para ungirle con aceite y orar por su sanidad en el nombre del Señor. Santiago 5:13-16. Esta práctica bíblica nunca ha sido revocada y debe ser parte del ministerio de la Iglesia hoy día. La fe para ser sanado debe basarse claramente en las promesas de la palabra de Dios, no en experiencias humanas. Los dones de sanidad mencionados en 1 Corintios 12:9 y 28 deben de usarse dentro del contexto de la iglesia local y normalmente se manifiestan por medio de los ancianos de la iglesia. Sección I. Doctrina de la Iglesia. La Iglesia consiste de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que son redimidos por su sangre y han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Cristo es la cabeza del cuerpo, la Iglesia, 27, que ha sido comisionada por él para ir a todo el mundo. Como testimonio, predicando el Evangelio a todas las naciones. 12:8. La iglesia local es un cuerpo de creyentes en Cristo, que se reúnen para la adoración a Dios, la edificación por medio de la palabra de Dios, la oración, el compañerismo, la proclamación del Evangelio y la celebración de las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. 2:9-27. Efesios 1:22-23. 28. Mateo 28:19-20. 29. Hechos 2:41-47. La postura de la alianza sobre la doctrina de la Iglesia es doble. La Iglesia se compone del cuerpo entero de creyentes verdaderos que viven en unión vital con Cristo. Por lo tanto, la Iglesia es mayor que cualquier denominación o institución formada por el hombre. Aunque la alianza se reconoce como una denominación, rechaza de plano todo espíritu de sectarismo. Como cuerpo eclesiástico, la alianza ora, colabora y mantiene fraternidad con creyentes verdaderos sin importarles su afiliación denominacional. La alianza procura hacerlo sin transigir sus distintivos doctrinales y su compromiso con el evangelismo mundial. La alianza cree que la iglesia local es una manifestación visible del cuerpo de Cristo. Las enseñanzas del Nuevo Testamento establecen que la Iglesia es el vehículo indispensable para llevar a cabo el ministerio de Cristo en la tierra.
El Salvador ha establecido como norma que los creyentes se congreguen en su nombre. Las iglesias locales se componen de aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús y que han nacido de lo alto. Por tanto, la iglesia es de los creyentes, y sus reuniones son esenciales para el bienestar espiritual de ellos. La iglesia local ofrece oportunidad para la adoración, la edificación, la oración, el compañerismo, la predicación de la palabra de Dios y la celebración de las ordenanzas. Todos los creyentes nuevos deben ser bautizados y hacerse miembros activos de la iglesia local para su desarrollo espiritual. Hechos 2:42. 1 Pedro 1, 3-10. 1 Timoteo 2, 1-8. Efesios 4:11-16. 1 Corintios 12:12-27. Sección J. Doctrina de la resurrección. Habrá una resurrección corporal de los justos y los injustos. Para aquellos será una resurrección de vida 30 y para estos, una resurrección para juicio. 3:1, 301 Corintios 15:20-23. 31 Juan 5:28-29. Cristo y los apóstoles enseñaron la esperanza de la resurrección de sus discípulos. Jesucristo es llamado el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18. Fue el primero para levantarse de la tumba para nunca morir jamás. Otros se habían levantado de entre los muertos tan solo para volver a morir, pero Jesús se levantó de la muerte para vivir eternamente. Desde su lugar a la diestra de Dios en los cielos intercede por los creyentes. El poder de la muerte se ha destruido para siempre. Como hijos de Dios tenemos la certidumbre de que volveremos a vivir en cuerpos nuevos, libres de las limitaciones presentes, porque los cuerpos nuevos serán glorificados, como el cuerpo resucitado de Cristo. Para el cristiano la muerte es un enemigo vencido. Los injustos, vale decir los impenitentes, también resucitarán y comparecerán ante el trono del juicio de Dios. Sus obras les condenarán y serán lanzados al lago de fuego donde sufrirán castigo eterno. Apocalipsis 20:11-15. Juan 5:25-29. Sección K. Doctrina de la segunda venida. La segunda venida del Señor Jesucristo es inminente 32 y será personal, visible y premilenario. 3:3 Esta es la esperanza bienaventurada del creyente, y es una verdad vital que le impulsa a una vida santa y un servicio fiel. 3:4, 32 Hebreos 10:37, 33 Lucas 21:27, 34 Tito 2:11-14 Cristo mismo anunció su segunda venida. Mateo 24:30, Juan 14:30, y los ángeles confirmaron esto a los discípulos. Hechos 1:11. Por revelación, los apóstoles enseñaron que el retorno de Cristo será literal, personal y corporal. 1 Tesalonicenses 1:10, 2:19, 3:13. 2 Tesalonicenses 2:1, Judas 14:15. 1 Juan 3:2-3. La esperanza bienaventurada, que inspiró a la iglesia primitiva, permanece como la esperanza vital para la iglesia hoy día. El retorno de Jesucristo será premilenario. La manifestación literal del gobierno de Cristo sobre las naciones del mundo y su reino sobre Israel sucederá como consecuencia de su segunda venida. Por ahora, la iglesia en la tierra, que es la esposa de Cristo, persiste en la tarea del evangelismo del mundo mientras espera la venida de su Señor. Mateo 24:14. Apresurar el retorno de Jesucristo es una motivación fuerte. Desde una perspectiva bíblica sabemos que la segunda venida de Cristo es parte de una secuencia de eventos relacionados a la consumación de la historia. Sin embargo, su retorno es inminente. Es decir, Él puede volver en cualquier momento. Y esto es motivación para vivir santamente y servir abnegadamente. El creyente que verdaderamente busca el retorno de su Señor servirá fielmente, aun mientras vela y espera su venida. Para hablar del retorno de Cristo, la Biblia usa expresión la esperanza bienaventurada.
Cuando regrese, los que han muerto en Cristo serán resucitados, los que todavía viven serán arrebatados en el aire, y juntos entraremos a la presencia inmediata de Cristo. Romanos 8:18-23. Primeras Corintios 15:51-54. Primeras Tesalonicenses 4:13-18. Tito 2:11-14. Doctrina de la Iglesia. Además de la declaración de fe, la Constitución de la Alianza para Iglesias Locales se dirige sobre asuntos doctrinales. Su preámbulo es como sigue. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia local es la expresión visible organizada del cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios tiene que vivir y servir en obediencia a la palabra de Dios, y bajo el señorío de Jesucristo. La Alianza Cristiana y Misionera opera con la premisa que la congregación encuentra más amplio significado y alcance en el cumplimiento de sus responsabilidades bíblicas dentro de la vida y testimonio de la denominación. Esta declaración explica la relación de la iglesia local al distrito y al concilio general. Las congregaciones de la Alianza Cristiana y Misionera no constituyen simplemente una asociación de iglesias, sino existen lazos que las unen entre sí al cuerpo general de la iglesia. Es por esto mismo que la autoridad descansa solo en el concilio general para enmendar la constitución de la iglesia local. Todo aquello presupone una uniformidad de práctica general, pero a la vez que deja en libertad a las congregaciones para adoptar reglamentos internos de acuerdo con las circunstancias particulares de la iglesia local. Membresía en la Iglesia. La Constitución Uniforme para Iglesias Acreditadas establece la base doctrinal para membresía. En secciones 2 y 3 del artículo 3, membresía, se estipulan los requisitos mínimos para ser miembro de una iglesia local. 2. Creencia en Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la inspiración verbal de las Sagradas Escrituras como fueron dadas originalmente, en la expiación vicaria del Señor Jesucristo, en la salvación eterna de todos los que creen en Él, y el castigo eterno de todos los que lo rechazan. 3. Aceptación de las doctrinas del Señor Jesucristo como Salvador, Santificador, Sanador y Rey que viene. Estas declaraciones breves son un resumen de la declaración de fe y siguen los 11 puntos de ella. En los 4 capítulos siguientes vamos a considerar las doctrinas de Jesucristo nuestro Salvador, Santificador, Sanador y Rey que viene.